intenso cese al fuego se está aplicando en Siria y este podría determinar el futuro del gobierno interino de Ahmed al-Sharaa. Durante una semana, la minoría de los drusos y las tribus de beduinos se enfrentaron a sangre y fuego en el sur del país. Las fuerzas oficiales intervinieron en los choques, respaldando a los beduinos, mientras que Israel bombardeó tanto en la provincia de Sueida, donde se concentraron estos enfrentamientos, como en Damasco, la capital, y en la provincia de Daraa. Su argumento es que pretendía proteger a los drusos. El número de muertos todavía es incierto, pues la Red Siria de Derechos Humanos habla de cerca de 600 fallecidos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indica que son más de 1000. La situación logró calmarse un poco con ceses al fuego anunciados por separado. El presidente interino de Siria habló de la importancia de una tregua. La entidad israelí que siempre nos ha acostumbrado a atacar nuestra estabilidad y a sembrar la discordia entre nosotros desde la caída del régimen anterior, busca ahora nuevamente convertir nuestra tierra sagrada en un escenario de caos interminable. Nos encontramos entre dos opciones: una guerra abierta con la entidad israelí a costa de nuestro pueblo druso, su seguridad y la estabilidad de Siria y toda la región, o permitir que los dignatarios y jeques drusos regresen a la sensatez y antepongan el interés nacional sobre quienes quieren manchar la reputación de la honorable gente de la montaña, que son una parte genuina del tejido de esta patria. Les aseguramos que proteger su libertad y sus derechos es una de nuestras prioridades. Israel, por su parte, aumentó las zonas que invaden el sureste de Siria desde diciembre de 2024 y declaró unilateralmente una zona desmilitarizada en la que impide el ingreso de fuerzas de seguridad sirias. Ahora, ante estos nuevos hechos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se refirió de esta manera al cese al fuego. Escuchemos. Este es un alto al fuego logrado mediante la fuerza, no mediante peticiones ni mediante súplicas, sino mediante la fuerza. Estamos alcanzando la paz mediante la fuerza, la tranquilidad mediante la fuerza, la seguridad mediante la fuerza, en 7 frentes. Esa también será nuestra política de ahora en adelante. No permitiremos que las fuerzas del ejército sirio entren en la región al sur de Damasco y no permitiremos que se produzcan daños a los drusos en la zona drusa de Jabal. ¿Qué hay entonces detrás de la violencia sectaria en Siria? ¿Y qué revelan estos nuevos enfrentamientos de los intereses de Israel y Estados Unidos en esta región del mundo? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida al primero de nuestros 2 invitados, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Se trata de Temoris Greco. Él es periodista, analista y autor de la newsletter mundoabierto.info. Y próximamente en minutos, desde Mendoza, Argentina, nos acompañará Augusto Grilli Fox, analista en política internacional. Bienvenidos también las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también pueden escuchar el debate en su plataforma favorita. Les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Temoris, comienzo con usted mientras nos acompaña Augusto. Hablemos concretamente para explicarle a nuestra audiencia qué fue lo que ocurrió en esta semana de enfrentamientos entre drusos y beduinos. Pues muchas gracias, María Clara. Es un gusto estar contigo aquí en France 24. Lo que ocurre es que hubo 14 años de guerra, 14 años que enfrentaron a todo tipo de grupos étnicos, grupos religiosos, grupos políticos, con intervención de muchas manos extranjeras. No es una guerra que se haya acabado mediante el diálogo, mediante un acuerdo de paz. Es una guerra que se acabó con la derrota total de uno de los bandos y la victoria de otro. Y eso significa que no se han sellado las heridas y las afrentas y los rencores que esto produjo. Ese bando, el que ganó, tiene la desconfianza de algunos de los otros bandos. El reto es lograr que se pongan de acuerdo para que todos sean incorporados. Especialmente han tenido problemas con los drusos y también en el norte del país con los kurdos. Es muy difícil ese tipo de reconciliaciones porque hay desconfianzas, hay escepticismo y están todos esos agravios.
Pero Israel aquí ha entrado a explotar esas divisiones. Lo que hemos visto hasta el momento es a este primer ministro Netanyahu, que no es un defensor de nadie más que de sus intereses personales, ni siquiera es un defensor de los intereses de su país, sino que él tiene una agenda propia, que es lo que ha estado persiguiendo desde el 7 de octubre de 2023. Y que dice que van a imponerse por la fuerza en territorio de otro país, en territorio bajo soberanía siria. Israel ya tiene desde 1967 ocupado el Golán, los altos del Golán, donde todavía, por cierto, permanece una parte de la población drusa que ahí habitaba y que se ha negado a tomar la ciudadanía israelí. Ellos también fueron invadidos, también están ocupados y no han querido tomar la ciudadanía israelí. Pero de cualquier forma, a pesar de esta ocupación, Israel se asume como defensor de los drusos cuando los drusos nombraron a Israel su defensor, y de esta forma está alimentando estas divisiones, estos conflictos que están enfrentando a los beduinos con los drusos y a los drusos con el gobierno de Damasco, cuando en realidad de eso, pues idealmente deberían promover que se llegara a un acuerdo. El objetivo de Israel, bueno, de Netanyahu es muy claro, son sus guerras eternas, Sí. pelea contra todo el mundo, y a nivel de Israel es mantener una Siria dividida, una Siria internamente enfrentada también hacia la eternidad, con el fin de mantener una hegemonía sobre el territorio, sobre la región. Y más adelante vamos a profundizar en el papel de Israel en lo que ocurre en Siria, pero antes quiero darle también la bienvenida a Augusto Grilli. Gracias por acompañarnos en el debate. Comencemos por hablar concretamente de qué ocurrió en esa semana de enfrentamientos entre drusos y beduinos, al menos lo que se conoce. Bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Principalmente interpretar que hay un contexto en el cual, a partir de lo que es la caída de Bashar al-Assad, se da una suerte de preocupación por todas las minorías. De hecho, a los drusos y a los beduinos les agregó los alawitas principalmente, entre otras, en el sentido de entender de que se da una suerte de interpretación de falta de estabilidad o de seguridad, al menos en lo inicial, en lo principal. En base a esto, muchas especulaciones y algunas también especulaciones por parte de actores como lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu, en el sentido de que cuando uno va evolucionando, en el sentido de que sobre la zona sur representa encuentros entre etnias religiosas que por ahí constitucionalmente no están reconocidas en Siria, como lo son principalmente los drusos, que a la vez también cuando uno empieza a proyectarlo desde lo macro, ve que para los turcos, para el gobierno de Erdogan, son terroristas, para lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu, son socios estratégicos. Bueno, empieza a identificar conceptos que llevan a un riesgo inminente a lo que hace a la estabilidad, sobre todo con un referente político que no deja de tener antecedentes en relación a lo que fue su pertenencia en Siria a lo que fue el ISIS en su momento. A esto tratar de proyectarle un poco de estabilidad con un Israel que está atacando lugares estratégicos que llegaron hasta Damasco. Entonces, en base a eso, ver cuál es la posibilidad o previsibilidad que puede llegar a tener la comunicación de estos actores, sobre todo cuando en el primer enfrentamiento que se dio hace una semana entre los beduinos y los sectores drusos, plantearon inmediatamente una solución, pero ante ese diálogo se encontró ese ataque que planteó Israel con argumentos de acompañamiento, los cuales condicionan también, porque los drusos hay que tener en cuenta, representando en Siria como en Líbano, como en Israel, también genera contactos y concesiones desde los otros, ¿no? Ustedes han mencionado lo que ocurrió en marzo en contra de otra de las minorías de Siria, los alawitas, donde también se habla de cientos de muertos. Ahora estos enfrentamientos no tienen que ver con los alawitas, sino con los drusos y los beduinos. Pero, Temoris, le quiero preguntar, desde que Bashar al-Assad
Ahmed al-Sharaa se tomó el poder derrocando a Bashar al-Assad en Siria en diciembre del 2024. ¿Qué tan comunes están siendo estos ataques contra minorías en Siria y sobre todo lo que ocurrió en la provincia de Sueida? ¿De qué dimensión es? Porque están hablando de cadáveres y edificios quemados. ¿Esto se está convirtiendo en el pan de cada día en Siria, Temoris? Sí, bueno, eso ha sido el pan de cada día desde marzo de 2011, cuando inició la guerra civil. Y el objetivo, lo que todos desearíamos es que se acabara, es que eso ya no siguiera con estas lógicas. El gobierno, como mencionaba hace un rato, el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que era la organización que encabezaba al-Sharaa y que ahora es la base del ejército sirio, bueno, ese grupo tiene la responsabilidad de dejar de ser una facción que responde a cierto ámbito étnico religioso, el de los suníes radicales de Siria, para efectivamente convertirse en un ejército que represente al conjunto del pueblo sirio. Ese es el objetivo. Tiene resistencias internas y también tiene resistencias externas, porque siguen habiendo esas intervenciones extranjeras, sigue estando Turquía presionando, aunque ellos han patrocinado al-Sharaa en el pasado, también tienen el interés de consolidarse como el nuevo gran amigo, gran hermano de Siria, mientras Estados Unidos, que tiene bases militares ahí, controla, por ejemplo, en el sureste la región de Al-Tanf. También ellos tienen su propio juego. Y está el juego de Israel. La cuestión es, a Israel no le interesa la estabilidad de Siria, a Israel no le interesan los drusos. Los propios drusos que están en el territorio controlado por Israel han rechazado, como decía hace un rato, la ciudadanía. Lo que le interesa a Israel es debilitar a Siria en lo posible. Entonces se están explotando esas divisiones. Lo primero sería que la comunidad internacional diga cómo es posible que este país, que no tiene ninguna injerencia, no hay ningún mandato del Consejo de Seguridad que le diga a Israel, tú ahora tienes que meterte a Siria a proteger al grupo que tú dices que quieres proteger. Lo primero es sacar las manos de Israel y después promover que efectivamente haya el necesario diálogo que facilite la integración de todos, de alawíes, de kurdos, de beduinos, de drusos, de cristianos, en el mosaico de lo que tiene que ser un país unido y estable. Usted explicaba algo que es muy importante y que quiero contextualizar para nuestra audiencia. HTS, que era el grupo antiguamente vinculado al yihadismo, es al que pertenece al-Sharaa, el actual presidente interino de Siria, y HTS es ahora la mayoría del ejército sirio, por lo que algunas minorías, como los drusos o los alawitas, han tenido cierta reticencia y cierto temor de que ahora estos sunistas radicales los ataquen, ahora que tienen las armas oficiales. Augusto, en medio de todo esto, como ya lo explicó Temoris y usted también lo mencionó brevemente antes, también está el papel que toma Turquía e Israel. Concretamente con Israel, Temoris dice que a ellos no les interesa realmente proteger a los drusos, sino desestabilizar Siria. Una cosa contraria a la que plantea el gobierno israelí, que dice que atacó precisamente y lanzó bombardeos sobre Sueida una vez comenzaron los enfrentamientos entre drusos y beduinos, y al día siguiente bombardeó el Ministerio de Defensa en Damasco, alegando que debía proteger a los drusos. Concretamente, ¿por qué Israel está tomando estas acciones? ¿Realmente quiere proteger a los drusos o usted coincide con Temoris en que no le interesa esto, sino desestabilizar al gobierno de al-Sharaa? Comparto absolutamente con Temoris la lectura, la interpretación y la argumentación que él genera en relación al contexto y a los objetivos que plantea el gobierno de Benjamín Netanyahu. De hecho, a mí siempre me gusta abrir un paréntesis en relación a lo que es el pueblo de Israel y lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu. Y creo que justamente lo que busca es una desestabilización de Siria estratégica que le dé un control, aportando un incumplimiento de los acuerdos internacionales previos a la caída de Bashar al-Assad, que obviamente Benjamín Netanyahu planteó que se caían esos acuerdos a partir del derrocamiento de ese gobierno. Entonces, yo lo que entiendo es que hay una suerte
situación muy vulnerable dentro de lo que es Siria en relación a lo que son las minorías y los enfrentamientos por inestabilidades externas que las potencian justamente el rol o los antecedentes de su presidente en este momento, y a esto potenciarlo también con un marco en el cual la inestabilidad que propone por las especulaciones que plantea el gobierno de Benjamín Netanyahu son las que abonan estas inestabilidades concretas, que dar una zona desmilitarizada en el sur, lo que proponen es una zona absolutamente control por Israel hacia las cercanías de Damasco. Y Temoris, amplíenos por favor qué indicaban antes esos acuerdos internacionales a los que hace referencia Augusto y sobre todo qué pasa en las tres provincias del sureste de Siria de Sueida, Daraa y Quneitra, en las que Israel tiene un amplio dominio y está exigiendo que no haya tropas de seguridad sirias. Bueno, son los acuerdos derivados de la guerra de Yom Kippur de 1973. El año siguiente, el gobierno de Hafez al-Assad, el papá de Bashar al-Assad, el que fue derrocado ahora por al-Shara, llegó a este acuerdo con Israel de no agresión y parte de ese acuerdo fue que el gobierno sirio se encargó de impedir que desde su territorio, y también intentó hacerlo desde Líbano, se lanzaran ataques contra Israel. Los grupos palestinos que han actuado en Siria también fueron perseguidos por el gobierno de Hafez al-Assad. Durante la guerra ahora fue destruido el principal campamento de refugiados palestinos en Siria, que es Al-Yarmouk, en Damasco. Además de que en el 75 el ejército sirio apoyó al ejército israelí en la destrucción de lugares de activismo palestino como el campo de refugiados de Tal al-Satar. Entonces ellos cumplieron con su parte. Israel lo hizo hasta cierto punto porque durante la guerra civil Israel se dio el lujo de bombardear a placer el territorio sirio, pero blancos militares de Hezbollah y de Irán no atacó bases militares sirias. Ahora sí, tras la caída de Bashar al-Assad, se ha dedicado a destruir toda la infraestructura militar siria con el mismo objetivo de asegurarse de que Siria quede permanentemente debilitada para siempre y bajo su influencia, bajo su control. Entonces, cuando gana al-Shara, él dice, nosotros vamos a seguir respetando los acuerdos de no agresión con Israel. Y es Netanyahu quien unilateralmente decide que esos acuerdos ya son papel mojado y que por lo tanto se va a permitir ejercer toda esta presión militar siria. No solamente sigue controlando los altos del Golán, sino que hay zonas de Siria nuevas en donde hay una invasión terrestre israelí, está bombardeando Siria a gusto y además lo que comentábamos hace un momento de declarar zonas desmilitarizadas, que es realmente colocarlo, como decías, bajo la influencia directa de Israel. Pero ¿qué pasa entonces, Augusto, con la postura de Estados Unidos? Porque Donald Trump reconoció el gobierno de al-Shara, levantó las sanciones que había impuesto Estados Unidos en contra del gobierno sirio durante la guerra civil y está intentando Donald Trump que Benjamín Netanyahu se acerque a al-Shara. Pero en terreno esto está ocurriendo totalmente lo contrario, pues Israel está bombardeando Siria. ¿Qué puede pasar entonces ahí con la postura de Estados Unidos? ¿Puede ser determinante para acercar a Israel y a Siria? Sin duda va a ser condicionante para arrimar a Israel y a Siria, pero con limitaciones importantes. Creo que justamente esto es un poco lo que ha planteado como una constante Donald Trump en materia exterior, en el sentido de que no hay nada preestablecido en relación a la estrategia que Donald Trump pueda plantear, justamente porque ha roto con la concepción en materia de relaciones internacionales, en materia diplomática. Si bien no me quiero meter en ese universo en este momento, que es un universo amplio e interesante para analizar, pero creo que justamente Donald Trump plantea algunas aproximaciones, otras limitaciones, pero por otro lado lo que plantea justamente es mucha improvisación.
la cual no quiere decir que en algunos casos le dé resultado o no, pero no deja de ser tal, y es justamente lo que no le prevé resultados concretos y específicos. Lo ha demostrado en materia comercial a la hora de establecer relaciones con distintos países y con sanciones, las cuales no le han dado resultados con grandes potencias, y hay que ver qué pasa con con países más chicos. Ahora, en materia bélica, ha planteado dos objetivos claros que no ha encontrado resultados concretos. El principal era encontrar un final para el conflicto entre Ucrania y Rusia, y esto no ha llegado a su fin. Por otro lado, analizar la situación en Medio Oriente. La situación de Gaza no ha podido ser resuelta por la intervención de Estados Unidos, y en lo inmediato, más allá de la generosísima mediación y los grandes aportes tanto de Egipto como de Qatar, no han encontrado un resultado inmediato. Y es ahí donde, hoy por hoy, Donald Trump encuentra su incoherencia internacional a la hora de poder resolver conflictos. Podemos hablar de especulaciones, pueden haber grandes avances, pero a la hora de resolver el conflicto, Donald Trump todavía está en deuda. Y en este sentido, Temoris, entonces, Estados Unidos puede no hacer mucho o quizás no hacer nada para acercar a Israel con Siria. Bueno, es que como mencionaba Augusto, hay mucho de improvisación y también parece que descoordinación, porque efectivamente, bueno, cuando en la visita reciente de Donald Trump a Arabia Saudí, o sea, no fue a Israel, no se encontró con Netanyahu, lo cual parece más bien una cuestión de roce personal entre dos hombres con un problema de masculinidad hiperdesarrollada. Y sí se encontró con al-Sharaa, incluso fue elogioso con él. Nadie se hubiera imaginado hace unos años que un dirigente yihadista que en algún momento perteneció a Al-Qaeda, aunque después rompió con ella y se enfrentó a ella, pero que alguien que fue un dirigente de Al-Qaeda se fuera a encontrar y a estrechar la mano y a intercambiar elogios con un empresario estadounidense y presidente. Y mucho menos nos habíamos imaginado desde este lado del Atlántico que un presidente de Estados Unidos se fuera a reunir y a elogiar a una persona así. Sin embargo, lo hizo, ha levantado las sanciones, está expresando apoyo, está presionando a los kurdos, incluso que los kurdos han sido aliados de Estados Unidos, los está presionando para que se integren al ejército sirio, y también pareció abrir el camino para que al-Sharaa se acercara a Netanyahu, ofreciéndole pues mantener esos acuerdos y colaboración. Incluso el objetivo de Trump era lograr el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Siria e Israel. Sin embargo, parece que Netanyahu eso no le interesa que Trump esté poniendo a Siria básicamente en una situación que hace un año no hubiéramos podido imaginar de apertura hacia Israel, y lo que le interesa es tener una Siria sometida, una Siria aplastada, una Siria absolutamente débil, incapaz de responder ante estos ataques. Es la agenda de Trump, como decíamos, es personal, son sus intereses, y ante eso pues vamos a ver también cómo responde Donald Trump, que probablemente pondrá por delante su alianza con Israel, pero quedará molesto porque cómo es posible que Netanyahu pues no esté haciéndole caso a él. ¿Cuál de ellos dos tiene más virilidad? Yo creo que ese es el problema que ellos dos tienen. Y a propósito de los kurdos, en este tema también se evidencia el choque de intereses geopolíticos. Usted nos explicaba, Temoris, que Estados Unidos está presionando para que los kurdos hagan parte del ejército sirio, mientras que en Turquía consideran o han considerado a los kurdos como terroristas, han intentado históricamente que no hagan parte de los gobiernos en estas regiones. Sin embargo, en diciembre de 2024, una delegación turca se convirtió en la primera en llegar a Siria después del derrocamiento de Bashar al-Assad, y Turquía y al-Sharaa han tenido una buena relación desde que este último tomó el poder. Augusto, con todo esto, ¿cuál es el papel de Turquía y qué puede hacer Erdogan para evitar matanzas de minorías, como ya hemos visto con los drusos y con los alawitas? Bueno, lo que planteas en tu introducción creo que es clave,
en el sentido de ver justamente esta suerte de pragmatismo que tiene un Erdogan, que yo creo que va a ser para análisis, porque Erdogan se muestra muy duro, se muestra taxativo, pero por otro lado, en las segundas, terceras líneas, da instancias de negociaciones y de un pragmatismo que trata de buscar alguna suerte de alternativa a posiciones que han sido determinantes. Cuando uno lo analiza y de hecho discursivamente ve cuál es el posicionamiento que Erdogan plantea, por encima hasta de la propia Cancillería de Turquía, él es determinante para con los drusos, pero a la hora de generar instancias superadoras, da estas posibilidades que generan instancias superadoras que buscan una posibilidad de estabilización, por lo menos desde lo discursivo y desde algunas instancias de mediación. Ahora yo creo que también eso es un poco el resultado de la necesidad concreta y específica de Turquía de poder encontrar una instancia superadora después de la salida de Bashar al-Assad, porque tampoco quedan muchas más instancias y sobre todo en un contexto y un marco donde las minorías están marcando la agenda de la estabilidad en el sentido de que Israel interviene, me parece, de formas desmedidas, pero en base a las inseguridades que plantean estas minorías que, si bien han logrado algunos diálogos, han sido sometidas al uso por ahí de sus diferencias por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Es ahí donde vuelvo a Turquía. Creo yo que Turquía está apelando, por ahí si lo llevamos a lo macro, como lo ha sabido hacer muy bien China, a un uso de las relaciones internacionales, de los organismos internacionales, que por ahí antes no se esperaba. Y por ahí el que ha quedado descolocado, como así en lo macro, Estados Unidos, es Israel, en el sentido de que ha aplicado medidas no consultas y sin apoyo internacional, sumado al enorme desprestigio que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha recolectado en base a la incapacidad que ha tenido o al descriterio que ha tenido para abordar la intervención que ha tenido sobre Gaza, con las consecuencias en materia humanitaria y en derechos humanos que ha generado, ¿no? Usted señala algo que es clave para entender lo que ocurre en Siria, diciendo que las minorías marcan la agenda de estabilidad en el país. En ese mismo sentido, el presidente interino al-Shara dijo que lo que había ocurrido en Sueida marcaba, y esto lo cito entre comillas, un peligroso punto de inflexión en el panorama político y de seguridad de Siria. Temoris, ¿por qué esto? Bueno, tienen dentro de la minoría drusa no hay como una homogeneidad. Hay distintos grupos, hay distintas organizaciones que están en competencia. Hay algunos que están más abiertos a acercarse a buscar una forma de integrarse en la nueva realidad siria, y hay otros que, en particular un jeque que se llama Al-Hikmat, que está optando por jugar el juego de Israel y golpear por debajo de la línea de flotación del proyecto sirio de reconstruirse como una nación en donde todos puedan participar. Entonces, lo que está haciendo es muy grave, que es que uno de estos grupos se está convirtiendo se está dejando utilizar como instrumento de Israel para dividir a Siria. Y esto es una amenaza contra la unidad del país que si no se maneja bien, si no se neutraliza, puede significar un conflicto que se perpetúe por años o más allá, en la medida en que el ejército de Siria no podrá intervenir en esta zona supuestamente desmilitarizada, a riesgo de justificar más ataques directos de Israel contra la capital, como fue el ataque al Ministerio de Defensa. Es un peligro existencial para el país, sobre todo porque es eso, es la posibilidad que tiene Israel de atacar directamente el corazón de la estabilidad y de la unidad nacional. Usted habla, Temoris, del papel de Israel y cómo podría estar instrumentalizando algunos de los drusos, pero le contrapregunto, ¿qué puede pasar con esas fuerzas oficiales sirias de mayorías sunitas? ¿Están matando los leales al-Shara a las minorías a propósito de que ahora tienen el poder?
¿Me preguntas a Sí, mí? Temoris, adelante. Sí, no, esto es una revolución, bueno, una guerra civil que se ganó por una coalición muy amplia con fuerzas de todo tipo, crear una especie de frente muy amplio en el que hay gente más dispuesta a buscar un acomodo para todos los grupos y hay gente que lo que quiere es venganza. El régimen anterior, el régimen que cayó, cometió crímenes brutales que se cometieron desde todos los lados, pero hay gente que no entiende el tema de la estabilidad. En marzo se produjo un ataque en la zona costera, en la zona de la Latakia y de Tartus, por parte de grupos de lo que ellos llaman los remanentes del antiguo régimen. Grupos que desde su base alawí están intentando atacar y buscar alguna forma o de crear una especie de autonomía o incluso independencia de esas zonas o de volver o de provocar la caída del régimen y tratar de aprovecharla para regresar. Esos ataques que se produjeron por parte de estos grupos llamados remanentes les dieron el pretexto a facciones adentro de la coalición que ganó para atacar no solamente a esas coaliciones, perdón, a estos grupos, sino también cometieron masacres contra la población civil alawí. En casos como este, el gobierno tiene que preguntarse qué tanto realmente puede actuar contra esos grupos internos, esos grupos parte de su coalición, para establecer el orden, pero también a riesgo de generar divisiones internas que puedan provocar pues nuevos enfrentamientos. Entonces esos son los dilemas, cómo estabilizar el país, porque no solamente tiene que lidiar con esos grupos externos, los drusos, los kurdos, los alawíes, sino también con sus propias divisiones internas, las que hay adentro de la coalición, además de Turquía, Israel y Estados Unidos. O sea, nada fácil. Tuvimos un problema con la señal de Augusto mientras él vuelve a nuestra conversación. Temoris, quiero contrapreguntarle algo. Usted habla de el deber del gobierno de hacerle frente a estas facciones dentro de sus fuerzas oficiales, pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿no es precisamente la labor del gobierno prevenir estas masacres de minorías y no solo prevenirlas, sino tampoco cometerlas? Porque hay denuncias de que las fuerzas oficiales sirias cometieron matanza de civiles en Sueida. O sea, ese es indudablemente el deber de todo gobierno que aspire a representar al conjunto de la población. Pero no es un gobierno que sea estable, ni ha alcanzado la estabilidad, ni se ha consolidado a nivel externo ni interno. A nivel declarativo, el presidente al-Shara ha dicho varias veces que van a castigar a estos grupos que desde su propia coalición que han cometido excesos. La pregunta es, ¿se lo puede permitir? ¿Lo puede hacer? Digo, dándoles el privilegio de la duda y asumiendo que esa voluntad que ha declarado al-Shara es real, que realmente lo interesa. Yo tendería a pensar que sí, porque sin ello no van a lograr una estabilidad, no van a lograr la integración de todo el mosaico sirio en su gobierno. Si esto es Sí. así, la cuestión es, este es un gobierno que tiene 7 meses en el poder. Acaban de llegar. Lo ganaron desde como grupos no formales, grupos armados, no eran un ejército. Están intentando crear un ejército. Y en este proceso, ¿qué tanto control tienen ellos de sus grupos internos, de sus facciones? Ahí está la pregunta. Parece que no han logrado realmente instaurar ese control, una disciplina, un orden adentro de su coalición. Usted decía que ahora el objetivo es construir una nación donde todos puedan participar. Augusto, muy brevemente para concluir, ¿es esto posible? ¿Está facilitando el gobierno esta unión de las diferentes etnias que existen en Siria o al contrario está destruyendo esta unión, atacando a las minorías? Creo que es un contexto en el cual no se da en forma genuina la posibilidad de esa discusión. Creo que hoy hay mayor preocupación por lo que es la región en materia bélica, por lo que son los riesgos, sobre todo que se sienten desde las minorías, la inestabilidad. Creo que es muy
difícil poder proyectar alguna relativa estabilidad cuando nadie la tiene, cuando el propio gobierno es inestable, cuando las minorías se sienten profundamente inseguras, cuando desde aquellos actores con mayor capacidad bélica que deberían tratar de potenciar las garantías, lo que hacen es potenciar la búsqueda de recursos o de diferencias individuales, me refiero al gobierno de Benjamín Netanyahu, y justamente en un marco donde los distintos frentes están abiertos y donde algo no menor, que por ahí es lo macro absoluto, pero son las diferencias chiitas y sunitas en relación a lo que son las minorías, son las que definitivamente en forma profunda generan un contexto y un marco que es difícil de poder estabilizar. Entonces creo que los gestos deben venir desde un marco mucho más amplio y creo que es ahí donde debe proyectarse en lo que hace a Siria y a las minorías lo que pueda proporcionar tanto las autoridades sunitas y chiitas. Y por Sí. otro lado, una instancia superadora que vaya más allá de lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu en relación a lo que representa Israel para poder proporcionar una estabilidad que no sea sinónimo de situación bélica. Augusto Grilli y Temoris Greco, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Este programa fue producido por el jefe de edición Andrés Doncel y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con nuestros podcasts y nuestra señal, que luego tendremos más información para ustedes.